Alguien dijo que para determinar la voluntad de Dios para sus vidas, la mayoría de las personas adoptan un enfoque de descubrimiento, de búsqueda. Como un turista en una playa que busca tesoros perdidos, se acercan con un detector de metales espiritual, barren la arena con el detector hasta que tropiezan con algo para sus vidas. Pero cuando examinan lo que han encontrado, a menudo se decepcionan al ver que no son más que latas vacías, objetos abandonados o piezas sin valor. Esto es como encontrarse en un callejón sin salida en su propio laberinto. Así que vuelven a empezar el ciclo de búsqueda y esperan el sonar del próximo pitido a ver si esa es la voluntad de Dios. Esta es una clara forma, hermanos, de ilustrar la manera como muchas personas buscan el propósito de Dios para sus vidas. Sin embargo, Dios no diseñó su voluntad para ser encontrada de esa forma. Él no diseñaría un plan para nuestra vida y luego escondérnoslo, a ver si algún día lo encontramos. El punto está en que no hemos buscado en el lugar y de la manera correcta. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quisiera compartirte lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas en su carta. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice lo siguiente: Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Debido a la adopción en la familia de Dios y a su nombramiento simultáneo en su servicio, Pablo pidió al Señor por los colosenses para que les revelara su voluntad, al tiempo que también oraba para que tuvieran los ojos espirituales necesarios para poder discernir cuál era el propósito de Dios para ellos. Pablo utiliza aquí dos verbos que en cierta medida son sinónimos, orar y pedir, para describir sus apelaciones en favor de ellos. El primer término, orar, es la palabra más común que el apóstol utiliza para referirse a las oraciones en sus cartas y es de naturaleza general. Así es como él describe la totalidad de la vida de oración. El segundo término, pedir, es más específico y se centra sobre un aspecto particular de sus oraciones por los colosenses. A saber, él intercede por la fidelidad de ellos y por el cumplimiento de la voluntad de Dios. El ejemplo del apóstol nos enseña que todos necesitamos constantemente una oración intercesora que no sea ocasional o basada en circunstancias perentorias, meramente terrenales. Sus oraciones inmediatas y continuas por los colosenses nos confirman que la voluntad de Dios para nuestras vidas es una realidad presente más que un cuento de hadas lejano. Y en última instancia, la petición demuestra que nuestra capacidad de conocer y seguir la voluntad de Dios para nuestras vidas comienza con la oración y depende de ella. La verdad implícita aquí entonces en su petición es que es posible que los creyentes conozcamos y comprendamos el propósito del Señor. De hecho, de no ser así, Pablo no habría orado por los cristianos en Colosas. Igualmente para nosotros, hermanos, la voluntad de Dios está trazada con instrucciones claras, por lo que encontrarla es más parecido a trabajar con un mapa del tesoro que con un detector de metales, como lo ilustrábamos en la introducción. En lugar de dejarnos vagar sin rumbo, el Señor nos da los pasos específicos que nos llevarán al lugar de la vida donde podemos disfrutar de los placeres satisfactorios de conocerle a Él y experimentar plenamente su voluntad para nuestras vidas. Estos pasos están claramente prescritos en las Escrituras. De hecho, al menos 5 veces en el Nuevo Testamento se declara explícitamente la voluntad de Dios para las personas. Así que ninguno de nosotros tiene que preguntarse a ciegas cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Él ya nos lo ha dicho. Es cierto que estos elementos de su voluntad no responden a preguntas puntuales de cada uno de nosotros y en las decisiones concretas que tengamos que tomar, pero sí son mucho mejores incluso, son claras, sabemos con certeza qué es lo que Dios quiere. Esta voluntad del Señor es consistente, no cambia mañana aunque nuestras circunstancias sí lo hagan, pero también son personalizadas, aunque sean universales, son instrucciones personales y aplicables a la vida de cada uno. Estas realidades espirituales de la voluntad de Dios también son prácticas, muy prácticas. Cuando nos dedicamos a perseguir estas cosas que nos ha revelado claramente,
nos daremos cuenta de su voluntad más puntual para cada aspecto de nuestra vida. Cuando obedecemos sus deseos claramente expresados y sus instrucciones específicas, en última instancia se transforman en un conocimiento y comprensión de sus intenciones para nuestras vidas. Si nos dedicamos por completo a los aspectos de la voluntad que Él ha revelado, podremos discernir entonces los planes más personales y específicos que Él tiene para nosotros. Y como resultado, podremos avanzar con confianza, convencidos de que es posible conocer y comprender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, hay otros aspectos que son significativos de la oración de Pablo en relación con la voluntad del Señor que también son importantes de señalar brevemente. En primer lugar, se trata de un conocimiento pasivo, en un buen sentido de la palabra. El apóstol dice, para que sean llenos. Y lo que esto indica es que debemos confiar en Él, para que nos conceda la comprensión que no podemos obtener por nosotros mismos. En segundo lugar, la voluntad de Dios es de naturaleza espiritual y solo puede ser discernida en consecuencia. Solo los creyentes tienen la capacidad de reconocer y discernir las verdades espirituales que son reveladas y confirmadas por el Espíritu de Dios que mora en ellos. Y por último, el conocimiento de su voluntad va mucho más allá de un reconocimiento casual o cognitivo y conduce a una apropiación práctica en sabiduría y entendimiento. La sabiduría de lo alto es muy distinta, como ya lo hemos escuchado, de la comprensión mundana, y ambas se distinguen por sus obras correspondientes. Por lo tanto, debemos discernir cuidadosamente la voluntad de Dios mediante la oración y la guía de su Santo Espíritu. Debemos confirmar su voluntad de acuerdo con su palabra, y podemos evaluar su validez para nuestras vidas por el fruto que ellas producen o que nuestra vida produce. Así que, hermanos, dado que Dios ha revelado su voluntad y nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para discernirla, podemos afirmar con seguridad que en las Escrituras encontraremos el propósito del Señor para la vida de cada uno de nosotros. Es en las Sagradas Escrituras donde nosotros debemos de buscar cuál es el camino que debemos de tomar según los planes que Dios ha hecho para nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios. Maravilloso Padre que estás en gloria, que nos prometes en tu palabra, no te dejaré ni te desampararé. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu fidelidad a esas promesas. Gracias, soberano Señor, porque cada que abrimos tus escrituras, comprendemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por esto te rogamos, bendito Dios, que nos ayudes a tener el discernimiento cuando venimos a las escrituras, para que en ella podamos ver con claridad y aceptar con humildad tu propósito y el camino que debemos recorrer para alcanzarlo. Guíanos, Señor, a buscar tu voluntad donde tú la escribiste, y no en el mundo ni en las circunstancias que nos rodean. Te lo pedimos, soberano Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, la invitación es a que medites y reflexiones cada día en la santa palabra del Señor. Si en este momento estás a punto de tomar una decisión que será determinante para tu vida, busca la voluntad de Dios a través de su santa palabra y en mucha oración. No tomes decisiones que te marcarán a ti y a los que te rodean a la ligera. Dios te bendiga, hermano, que tengas un día lleno de la gracia, el amor y el poder de Cristo Jesús.